El último tópico contemplado en esta primera parte, que obviamente va a ser parte de la primera evaluación, tiene que ver con algunos elementos del Código del Trabajo. Aquí hay que distinguir tres actores importantes que están vinculados por una relación laboral. Por un lado, el empleador, que puede ser una persona natural o jurídica, y que va a usar los servicios de un tercero, que puede ser un trabajo intelectual o material, y van a estar vinculados a través de un contrato de trabajo. Por otro lado, el trabajador, que en este caso obviamente va a ser una persona natural y que va a prestar estos servicios, que habíamos dicho que podían ser tanto materiales como intelectuales. Y aquí hay un concepto importante: bajo dependencia o subordinación. Y eso, por supuesto, que va a estar plasmado en un contrato de trabajo, que es un convenio. ¿Por qué recalco esto de la dependencia o la subordinación? Porque basta que se den dos elementos de manera clara, nítida, para que haya dependencia o subordinación. Basta con que la persona trabaje en algunas dependencias del empleador para que se dé el concepto de dependencia. Y basta con que ese trabajador trabaje bajo las órdenes, bajo las instrucciones del empleador para que se dé el concepto de subordinación. Por ejemplo, ¿quién está al margen de la relación de dependencia o subordinación? El abogado que nos asesora, por ejemplo, el cual nosotros le vamos a solicitar algo, que nos estudie una situación, él lo va a estudiar en su oficina, él es el especialista, por lo tanto nosotros no tenemos ninguna instrucción que darle. Nos va a enviar un escrito para que vayamos seguramente a un tribunal y lo entreguemos. Y bueno, y nos va a asesorar, va a ir a lo mejor a los comparendos que existan, etc. Nosotros muy probable que actuemos acorde a las instrucciones de él. Y él nos va a dar una boleta de honorarios, una prestación de servicios profesionales. Ahí no procede el contrato de trabajo. Pero en cualquier otro vínculo laboral donde exista esta dependencia o esta subordinación, debe haber un contrato de trabajo. Por otro lado, el trabajador independiente, como dice, aquel que no dependa, ¿no es cierto?, de ningún empleador, ni tampoco tiene trabajadores bajo su dependencia. Hay muchos que van a ejercer un trabajo profesional independiente, que no tienen ningún vínculo, ya sea de dependencia o subordinación, y tampoco tienen dependientes. ¿Qué es lo que es el contrato de trabajo? Por un lado, puede ser individual o colectivo. Si se celebra entre un empleador cualquiera y un trabajador, va a ser individual. Pero podría ser esto celebrado entre uno o más empleadores con una o más organizaciones sindicales, o incluso con algún grupo de trabajadores que se unan para negociar colectivamente. A veces, por ejemplo, en una construcción no necesariamente va a haber un sindicato, pero en una empresa grande tal vez todos los profesionales se junten para negociar sus condiciones colectivamente. Y a veces mejor, porque unificamos condiciones. Eso podría hacerse también entre supervisores, que van a hacer más, etc. Bueno, y además también
se puede dar que la empresa tenga más de una razón social. Hay empresas constructoras, por ejemplo, que pueden dedicarse al área vial y van a tener un giro o un root o una razón social por la parte vial. Pueden dedicarse al área de edificación. Van a tener otro giro, otro root con esa razón social. Podrían tener una empresa de transporte y movimiento de tierra que le presta servicio a estas otras empresas. Y van a tener otro giro, otro root. Entonces, puede haber múltiples organizaciones de empleadores, como también pueden haber distintas asociaciones de trabajadores, sindicalizados o no. Entonces el contrato este es un convenio, un acuerdo entre estas dos partes. Una de ellas se va a obligar a prestarle servicios laborales, como decíamos, intelectuales o físicos, bajo dependencia y subordinación del empleador. Y este otro se compromete en este acuerdo a remunerarle acorde a los servicios que le están prestando. Como es un contrato, como es un convenio, es consensual, es algo de mutuo acuerdo de las partes, que obviamente para que se objetivice, se va a firmar entre ambas partes y va a quedar en dos copias y una para cada una de las partes contratantes. Es importante que este contrato se haga firmar con prontitud, especialmente en obra, porque si no se hace firmar con prontitud, un trabajador podría recurrir a la inspección del trabajo, decir yo estoy contratado de tal fecha, en estas condiciones no se me ha hecho contrato, y en esas condiciones nos van a pasar una multa, y lo más complejo es que van a primar como condiciones de trabajo aquello que declaró el trabajador. Entonces, es muy importante que ese contrato se firme por escrito antes de 15 días o en el caso de que sea en una obra, antes de 5 días. En caso de que el trabajador se negara a firmar, el empleador puede enviarle el contrato de trabajo a la inspección del trabajo y si él allá no quiere firmar, puede ser despedido sin indemnización, a menos que él llegara a demostrar con elementos objetivos, alguna oferta por escrito, etcétera, que las condiciones del contrato que le están haciendo son distintas a lo que le ofrecieron. Por otro lado, si el empleador no hace uso de este derecho, es decir, no manda este contrato a la inspección del trabajo, y al final la persona sigue trabajando en la obra sin contrato, va a presumir la inspección del trabajo que las condiciones laborales del trabajador son las que expresa el empleado. Importante que en el lugar de trabajo se mantenga un ejemplar de este contrato o del finiquito en caso que hayan cesado las funciones del trabajador. ¿Qué es importante que tenga
este convenio, este acuerdo, definido el lugar y la fecha. ¿Por qué es importante definir el lugar y la fecha? Porque tácitamente, si surgen conflictos, las partes deciden litigar en ese lugar. Si tengo una obra en Los Ángeles, aunque seamos de acá de la quinta región, vamos a tener que someternos a los dictámenes de los tribunales de Los Ángeles en lo laboral. Que estén claramente individualizadas las partes, indicando nacionalidad. Hoy día eso es vital, ¿no es cierto? Fecha de nacimiento e ingreso del trabajador, con qué fecha ingresó. Dado esto, que hoy día hay mucho extranjero trabajando, como ustedes ya lo saben, se está exigiendo que vaya copia del contrato en el idioma natal del trabajador, cosa que no pueda expresar desconocimiento, porque obviamente si lo tenemos exclusivamente en español y es un haitiano, que tiene otro idioma muy diferente, se prestaría para que el trabajador no firme condiciones laborales sin tener conciencia. Determinación de la naturaleza de los servicios. ¿Qué va a hacer el trabajador? ¿Y de dónde los va a prestar? Se supone que tiene que haber coherencia ahí con el lugar y fecha del contrato, aunque podría expresarse que las labores se van a realizar en distintos lugares, digamos, en que la obra tenga trabajo. Qué sé yo, un mecánico a lo mejor de repente tiene que desplazarse de una ciudad a otra o de una obra a otra. Por eso es que es importante que se precisen esas cosas. Y también importante precisar lo que va a hacer. Aquí se puede mencionar más de una función que sean alternativas o complementarias. Por eso es que es importante que los descriptores de cargo vayan funciones habituales y funciones no habituales. ¿Cuánto se le va a pagar? ¿Cómo se le va a pagar? Y el periodo. Precisar si va a haber algún tipo de anticipo, la fecha de liquidación, que generalmente es el último día hábil del mes, entre otras cosas. Y bueno, también precisar si va a haber sueldo base, si se le van a pagar premios, tratos, etc. Que en la construcción se utiliza mucho. Duración y distribución de la jornada de trabajo. Aquí es muy importante para algunas empresas constructoras que trabajan en el área minera, donde hay turnos muy especiales, 14 por 14, 14 días están en el lugar del trabajo, descansan 14 días, etc. En el caso de una jornada normal de trabajo, como ustedes saben, se trabajan 180 horas legales al mes, por lo tanto 45 horas semanales, las cuales se distribuyen en 9 horas de trabajo de lunes a viernes, generalmente. Y bueno, día sábado, si es que es necesario, se cancela como hora extra. Por cualquier razón, digamos, si se trabaja de manera especial, sistema de turnos, como los que hablábamos recién de las mineras, eso generalmente va a estar escrito en el reglamento interno, el cual se le va a entregar un ejemplar al trabajador y él seguramente va a firmar un documento en el cual sabe de eso y tomó conciencia de eso y aceptó las condiciones. Plazo del contrato. Acá en la construcción se pueden dar diferentes condiciones en cuanto a esto, porque podemos contratar
podemos contratar por obra, podemos contratar por un plazo, por ejemplo 30 días, y después si el trabajador demuestra que es un buen elemento, obviamente renovar el contrato y al final quizás lo dejemos por obra. Puede tener un contrato indefinido y también en la construcción puede tener un contrato por hito laboral. ¿A qué me refiero con eso? Puede ser contratado para colocar las puertas del edificio. Puede ser contratado para ejecutar la tabiquería. Hitos específicos. Dan alto problema a veces esos hitos porque al no estar definida una fecha y estar definido el hito, muchas veces hay discusiones respecto a si se justifica el despido, si no se justifica, etc. Y obviamente cualquier otras condiciones que acuerden las partes debe ir claramente estipulado en el contrato. Con todas estas condiciones necesitamos llegar a lo que es la forma de una estructura de pago de sueldo. Para eso es importante tener muy claro lo que es sueldo y aquello que no constituye sueldo, que va a quedar al margen de lo que son descuentos de imposiciones. Por ejemplo, no constituye sueldo, remuneración, la movilización, si le dimos caja chica, digamos, al trabajador, si por X razón se les paga un monto por desgaste de herramienta en caso que el trabajador utilice su herramienta y se le hace un aporte al desgaste. Cualquier viático por zona, cargas familiares, bueno, la indemnización por años de servicio, digamos, que se van a pagar en finiquitos, y cualquier otro tipo de exención que se establezca en el contrato de trabajo, que no sean partes constitutivas de lo que es propiamente tal el sueldo. Con todo esto, con lo que es sueldos propiamente tal, y con las asignaciones que no son sueldo, se estructura lo que es una liquidación de sueldo. Por lo tanto, esta va a tener 4 tópicos, con lo cual vamos a determinar el líquido a pago. Por un lado, el sueldo asignado, sueldo base, horas extras si es que se trabajaron, que se van a calcular como el valor del sueldo dividido por 180 y por 1,5, porque va a ser un 50% más. Gratificación. Decíamos que en el curso de gestión de recursos humanos, que la gratificación era una participación que el empleador debe pagarle al trabajador por las utilidades que generó la empresa o generaron los trabajadores. Y que es complejo en la construcción esto, digamos, porque por un lado hay que tener la plata, es un 30% de lo que la empresa gana, y por otro lado, hay que saber a quién pagarle, y en la construcción es un drama, porque por un lado andamos haciendo obras por todas partes, y segundo, tenemos distintas modalidades de contrato. Entonces, la pregunta es a quién le pagamos. Y por eso es que la ley nos faculta para pagarle dentro del sueldo mensual una gratificación legal que corresponde a un 25% del sueldo base. Es decir, si está en 301.000 pesos sería la cuarta parte.
75.000 pesos de gratificación. Y por otro lado, algún bono, un bono, digamos, por productividad o incentivo, los tratos. Yo te voy a pagar a tanto el metro cuadrado y en función de los metros cuadrados que tú me hagas en el mes, te lleváis un premio. Todo eso va dentro de los haberes imponibles. Son muy importantes los haberes imponibles porque yo voy a recibir gratificación en función de eso, voy a recibir un valor de vacación en función de eso y voy a recibir posteriormente mi finiquito, el mes por año y todos esos derechos en función de esto. Es decir, es determinante que se me cancele los haberes imponibles que corresponden. En algunas ocasiones se hace un juego ahí, se paga muchas veces el mínimo a un trabajador y lo otro se le paga vía fuera de liquidación, lo cual es una distorsión tremenda para ambas partes. Haberes no imponibles, esta es la parte que no se descuenta en imposiciones, las asignaciones familiares, las cargas familiares, la movilización que se pactó, la colación o cualquier otro haber no imponible, ya sea un viático porque está trabajando en otra zona, etc. Luego se van a aplicar los descuentos legales, la AFP, que fluctúa en torno al 12-13%, la salud, que fluctúa en torno al 7-8%, por eso que siempre descontamos un 20% por esos dos conceptos. El impuesto único, que es de un 4% y afecta a los sueldos que van arriba de 700.000 pesos. El seguro de cesantía, que también es un porcentaje que se paga para esas instancias en que podemos quedar sin trabajo. Eso como descuentos legales, y además pueden haber algunos descuentos variables. Pedimos a lo mejor un anticipo. Quizás solicitamos a la empresa que nos hagan un descuento. Eso es muy típico en los trabajadores de la construcción, que les cuesta mucho ahorrar a ellos en forma directa. Entonces nos piden que le hagamos un descuento para la cuenta 2 de la AFP. De tal manera que eso ellos se olvidan, pero después tienen ahí su dinero ante cualquier emergencia. Y obviamente cualquier otro descuento que haya surgido, ya sea por alguna prestación, es posible que a lo mejor le hayamos otorgado en marzo, por ejemplo, útiles escolares para sus hijos al trabajador y después se los descontamos en cuotas. Puede haber realmente una retención judicial por cualquier razón. Todo eso va a generar el líquido a pago, que va a ser menos de lo que el trabajador efectivamente gana, porque una parte importante de lo que gana se va a ir al fondo de AFP y salud. Y tal va a estar el impuesto único, va a estar el seguro de cesantía, o sea, van a haber varias platas que se van a ir a otros fondos. Por lo tanto, es importante que en mi estructura de costos yo considere el valor real, que es mucho más, como les decía, de lo que gana líquido el trabajador. Vamos a complementar esto con algún ejercicio de liquidación de sueldos para que quede totalmente claro.